Ha caído la noche aquí en Ciudad del Vaticano, en Roma. Algunos de los cardenales ya descansan porque preparan lo que será la sexta congregación este martes en Ciudad del Vaticano. Reuniones que son clave para definir el proceso y todos los protocolos previos al cónclave que ya tiene fecha apuntada en el calendario, como sabemos, miércoles 7 de mayo. En la quinta congregación general se definió esta fecha, pero además se habló de los grandes desafíos que le esperan a la Iglesia Católica. Entre ellos, la administración inteligente de los recursos. Estamos hablando de los egresos y los ingresos de la Iglesia Católica. Asimismo, una comunicación eficiente y efectiva con las nuevas generaciones. Si el Papa Francisco hizo algo a la perfección, es el uso inteligente de las redes sociales y las plataformas digitales, además de las nuevas tecnologías. Otro pendiente importante es el papel de la mujer aquí en la Iglesia Católica y en el Vaticano, que cada vez ocupa cargos más importantes. Hay presencia de mujeres en el Vaticano. Y asimismo se habla de toda la corriente ideológica que hay al interior del cónclave, porque como sabemos son cardenales de todo el mundo los que están presentes, algunos con ideología moderada, otros son conservadores, y esto pues tendrá una efervescencia muy interesante en el próximo cónclave, que será decisivo para saber quién es el próximo sumo pontífice que sea el sucesor de su santidad el Papa Francisco. Para Telearuba, desde Ciudad del Vaticano, yo soy Diego Borboya.